Hola amigos, bienvenidos a Terrorízate. Aquí las sombras susurran y el miedo es real. Asegúrate de estar en un lugar seguro porque lo que estás a punto de escuchar podría seguirte a casa. Comencemos. En un pequeño pueblo rodeado por los densos bosques de Serbia, donde la niebla se arrastra lentamente entre los árboles y las noches parecen interminables, las leyendas de lo sobrenatural nunca dejan de rondar. En este remoto rincón de Europa, donde la tradición y el miedo se entrelazan, un evento inquietante comenzó a agitar la tranquila vida de los aldeanos. Nadie podía imaginar que lo que comenzaba como una muerte más en una comunidad que había conocido la dureza de la vida rural, pronto se convertiría en una historia que desafiaría todo lo que se creía saber sobre la muerte, el más allá y lo inexplicable. Un misterio, sombrío y aterrador, aguardaba ser desvelado, pero sus consecuencias alterarían para siempre la percepción del pueblo sobre lo que ocurre cuando alguien muere. Desde las sombras más profundas de la historia humana, existe una criatura que no muere, que no envejece, que no olvida. Los llamamos vampiros, pero en cada rincón del mundo tienen un nombre distinto y una historia más oscura de lo que imaginas. La leyenda del vampiro es mucho más antigua que Drácula, mucho más vieja que las películas, y mucho más real que muchos quisieran admitir. Los primeros relatos aparecen en las tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia, hace más de 4000 años. En ese entonces, hablaban de criaturas llamadas Ekimu y Utuku, espíritus de personas que no recibieron un entierro adecuado, y regresaban para alimentarse de los vivos. En la antigua Grecia, existían las lamias, mujeres demoníacas que bebían la sangre de niños. En Roma, los llamaban strix, aves nocturnas con forma de anciana que se posaban sobre las cunas para drenar la vida de los recién nacidos. Y en Europa del Este, nacieron los vampiros tal como los conocemos hoy, cadáveres que salían de la tumba, caminaban por las noches y se alimentaban de sangre humana. Durante la Edad Media, en las aldeas de Europa, los vampiros eran más que superstición, eran una explicación para lo inexplicable. Cuando las enfermedades se propagaban sin razón aparente, cuando la gente enfermaba, palidecía y moría días después, cuando los cadáveres no se descomponían como deberían, la respuesta era siempre la misma: uno de los nuestros ha regresado. Los aldeanos exhumaban cuerpos y encontraban uñas y cabello que parecían haber crecido, sangre fresca en la boca, la piel pálida, tensa, pero sin signos de podredumbre. Hoy sabemos que estos signos son efectos naturales de la descomposición, pero en aquellos días, era prueba irrefutable de que un vampiro acechaba. Por eso, los enterradores perforaban el corazón de los cuerpos con estacas, cortaban sus cabezas, y en ocasiones, quemaban los restos. El mito del vampiro tomó su forma definitiva en 1897, cuando el escritor irlandés Bram Stoker publicó su novela, Drácula, inspirado en las leyendas reales de Europa del Este, y en la figura histórica de Vlad Tepes, el empalador. Stoker transformó a la criatura en algo más que un monstruo. Un ser seductor, inmortal, poderoso, capaz de transformarse en murciélago, dominar la voluntad de los humanos y vivir para siempre, siempre y cuando siguiera alimentándose de sangre. La historia de Peter Blagojevich es uno de los casos más escalofriantes y emblemáticos que contribuyó a consolidar la leyenda del vampiro en Europa, particularmente en el siglo XVIII, una época donde el miedo a lo sobrenatural estaba muy arraigado en la población, especialmente en las zonas rurales de Europa Central y los Balcanes. Esta historia no solo representa un caso aislado, sino un fenómeno que se expandió por toda la región y ayudó a cimentar el temor hacia los vampiros en el imaginario colectivo de la época. Peter Blagojevich vivía en un pequeño y apartado pueblo de Serbia, que en esa época formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Como muchos campesinos de la región, llevaba una vida sencilla y trabajadora,
ajeno a las supersticiones que rondaban en su comunidad. Sin embargo, su destino tomaría un giro extraño cuando en 1725 falleció bajo circunstancias aparentemente naturales. Según los informes de la época, su muerte fue atribuida a una enfermedad común, y todo parecía indicar que su partida no tenía nada de extraordinario. No obstante, lo que sucedió después cambiaría la historia del pueblo para siempre. Poco después de la muerte de Peter, empezaron a suceder eventos muy extraños. Primero, algunos de los habitantes de la aldea comenzaron a enfermar gravemente. Un patrón común se fue repitiendo. Las víctimas de esta extraña dolencia eran personas que de alguna manera habían estado en contacto con el cadáver de Peter, ya fuera de forma directa o a través de sueños extraños. Las enfermedades eran rápidas, misteriosas y sin explicaciones médicas claras. Las personas afectadas se volvían extremadamente débiles, y su salud se deterioraba rápidamente. Eventualmente, muchas de estas personas morían en circunstancias muy similares, en un estado de agónica palidez. Con el pasar de los días, el miedo se apoderó del pueblo. Los aldeanos empezaron a hablar entre sí sobre un posible vampiro que podría estar acechando entre ellos. El hecho de que las muertes siguieran un patrón tan preciso llevó a muchos a sospechar que la causa de estas tragedias no era la enfermedad, sino algo más siniestro y sobrenatural. Creían que Peter, el fallecido, había regresado de la tumba como un vampiro para atacar a los vivos. En ese entonces, la superstición de que los muertos podían volver a la vida en forma de vampiros estaba muy extendida en los Balcanes y otras partes de Europa. Los vampiros eran vistos como seres no completamente muertos, sino como cadáveres que se mantenían con una extraña vitalidad, alimentándose de la sangre de los vivos para sostenerse. Estos seres se caracterizaban por su capacidad de volver de la muerte para buscar venganza, y su aspecto no era el de un cadáver descompuesto, sino el de una figura sorprendentemente viva, aunque pálida y sin vida. El miedo en el pueblo creció a tal punto que las autoridades locales decidieron intervenir. En 1727, un equipo de funcionarios del gobierno, acompañados por un grupo de cazadores de vampiros, fue enviado a la aldea para investigar el caso de las misteriosas muertes. Fue entonces cuando se tomó la drástica decisión de exhumar el cuerpo de Peter Blagojevich, para investigar si efectivamente podría haber sido la causa de las muertes. Cuando el ataúd de Peter fue abierto, lo que encontraron dejó aterrados a los investigadores. El cuerpo del hombre estaba sorprendentemente bien conservado, como si no hubiera estado muerto durante mucho tiempo. En lugar de mostrar los signos típicos de descomposición que deberían haber aparecido después de casi 2 años, la piel de Peter aún se mantenía intacta. Incluso sus uñas y su cabello parecían no haber sufrido el paso del tiempo. En su boca encontraron rastros de sangre, lo que para los aldeanos era una evidencia irrefutable de que Peter había estado alimentándose de los vivos. El hallazgo de sangre fresca en la boca de un cadáver era considerado, en ese entonces, una prueba concreta de que la persona había vuelto a la vida en forma de vampiro. Este descubrimiento llevó a que los aldeanos tomaran medidas extremas, en un acto de desesperación, para asegurarse de que Peter no pudiera regresar nuevamente. El cuerpo fue sometido a un ritual de destrucción. Primero, le clavaron una estaca en el corazón, uno de los métodos tradicionales para asegurarse de que un vampiro no pudiera regresar de la tumba. Luego, el cadáver fue incinerado y sus cenizas esparcidas, lo que según la creencia popular garantizaría que el espíritu del vampiro fuera erradicado de una vez por todas. Los aldeanos pensaron que esta acción acabaría con la amenaza de Peter, y que las muertes cesarían. Curiosamente, después de la destrucción del cuerpo de Peter, las muertes misteriosas en la aldea cesaron abruptamente. Los sobrevivientes recuperaron la salud y las sombras del miedo se disiparon. Sin embargo, el evento no pasó desapercibido, y pronto llegó a oídos de otros pueblos cercanos, y las autoridades serbias comenzaron a documentar el caso como uno de los primeros en la historia en el que se confirmaba la existencia de un vampiro. Este relato fue publicado en varios informes oficiales,
y se convirtió en uno de los casos más conocidos en la historia de los vampiros en Europa. El caso de Peter Blagojevich no solo es un episodio singular, sino que alimentó el mito de los vampiros durante siglos. La historia fue repetida y modificada por cronistas y folcloristas, y sirvió como base para muchas otras leyendas y teorías sobre los vampiros. Si bien, en la actualidad, se sabe que estos casos pueden explicarse por enfermedades como la tuberculosis, que a menudo dejaban a las víctimas pálidas y débiles, el miedo a lo sobrenatural continuó presente en la psique popular. Este evento es sin duda una de las primeras piezas del rompecabezas cultural que creó la figura del vampiro tal como la conocemos hoy, y aunque el caso fue resuelto con la destrucción del cadáver y la cesación de las muertes, la historia de Peter Blagojevich sigue viva, como una de las leyendas más espeluznantes de la historia de los vampiros. Al concluir la historia de Peter Blagojevich, uno podría preguntarse si realmente estamos tan distantes de las viejas creencias que alimentaban los miedos de nuestros ancestros. Esta historia, que parece estar sumida en lo irracional y lo oscuro, nos habla de la lucha constante entre la razón y lo inexplicable, entre lo conocido y lo que no queremos comprender. El caso de Peter no es solo una leyenda de vampiros, sino una manifestación de cómo la ignorancia, el miedo y la superstición pueden transformar una tragedia en algo mucho más grande y aterrador. En aquella época, la muerte no solo era un fin biológico, sino un umbral que desbordaba las fronteras de lo físico, y entraba en el reino de lo espiritual. Las almas, según las creencias populares, podían quedar atrapadas entre mundos sin encontrar paz. Esta historia, entonces, no solo nos habla de la figura del vampiro, sino de la percepción que tenemos sobre la muerte misma, ese temor a lo desconocido, a lo que no podemos controlar ni entender. Nos invita a reflexionar sobre las cosas que aún no entendemos. El miedo a la muerte ha existido desde que los seres humanos tomaron conciencia de su propia finitud, y las historias de vampiros, más allá de la figura mitológica, son una forma de manifestar esa angustia ante lo que no podemos dominar. En el fondo, el vampiro simboliza aquello que no muere completamente, esa sensación de que ciertas cosas persisten más allá de su aparente final. Es una metáfora del tiempo, de las cicatrices que no sanan, de los recuerdos que no se desvanecen, y más aún, nos invita a pensar sobre cómo nuestros propios miedos pueden, con el tiempo, tomar forma y moldearse en algo mucho más grande que nuestra razón. Además, esta historia también nos enfrenta a la fragilidad humana, la creencia de que un cuerpo bien conservado o una aparente falta de descomposición podía ser vista como una prueba de que alguien no estaba realmente muerto, refleja la vulnerabilidad de la psique humana. A menudo, nos aferramos a señales que nos dan un falso sentido de control, cuando en realidad, la vida misma es un ciclo de cambios que no podemos prever ni detener. La búsqueda de respuestas más allá de la muerte, refleja nuestra eterna necesidad de encontrar sentido en lo que parece no tenerlo. La historia de Peter Blagojevich, en sus detalles más oscuros, también nos hace pensar en cómo los seres humanos construimos narrativas. A veces, las tragedias se transforman en leyendas no solo porque sean inexplicables, sino porque necesitamos darles un significado, un marco de referencia para entender el dolor. En ese proceso, los fantasmas y los monstruos se convierten en metáforas de nuestras propias inseguridades, de las heridas que no sanan, de las culpas que nos persiguen. Los vampiros no solo se alimentan de la sangre, sino de la ansiedad que nos consume, de las preguntas que quedan sin respuesta, de los temores que preferiríamos olvidar pero que de alguna manera, siempre encuentran una manera de regresar. Al final, la historia nos deja con una inquietante reflexión sobre cómo los seres humanos tratamos de imponer sentido en un mundo que no siempre es lógico ni comprensible. La muerte, el sufrimiento y el miedo no son solo los temas de viejas historias, siguen presentes en nuestras vidas cotidianas, incluso cuando creemos haber dejado atrás la superstición, como la historia de Peter Blagojevich demuestra. Lo que vemos, entendemos y aceptamos como real está siempre influenciado por nuestras creencias, nuestros miedos y nuestra necesidad de buscar explicaciones. Y quizás, lo más aterrador de todo es que,
Aunque creamos conocer la verdad sobre la muerte y lo sobrenatural, siempre hay algo más allá, esperando ser descubierto, desafiando nuestras certezas más profundas. En última instancia, esta historia no solo nos invita a mirar al pasado, sino a reflexionar sobre cómo, aún hoy, seguimos siendo prisioneros de nuestros propios miedos, y cómo, a veces, las sombras del pasado pueden arrojar luz sobre las inquietudes del presente, porque tal vez, en alguna forma seguimos buscando respuestas, aunque no sepamos bien qué es lo que realmente queremos descubrir.